Hoy desentrañaremos un misterio que la humanidad lleva siglos tratando de ignorar. Una cuenta regresiva hacia el fin del mundo. Desde las profecías más antiguas hasta las advertencias de científicos modernos, pareciera que cada generación recibe señales de que el colapso final se acerca. Son señales inquietantes y, según algunos, cuidadosamente ocultas a la vista, como si fueran piezas de un rompecabezas que solo los más atentos pueden ver. A medida que avancemos por estos 6 escalones apocalípticos, revelaremos amenazas que acechan en las sombras, desastres naturales, inteligencias artificiales, eventos cósmicos y otras fuerzas que podrían estar manipulando todo desde el comienzo. ¿Es este el inevitable destino de la humanidad o un plan calculado del que solo unos pocos conocen la verdad? Prepárate, porque esta cuenta regresiva te llevará a descubrir secretos que quizás nunca debimos conocer. Y al final, llegaremos al punto cero, el instante en que todo lo que creemos saber sobre el mundo podría desmoronarse. ¿Estás listo para enfrentar la verdad oculta tras el fin de los tiempos? Entonces acompáñanos y adéntrate en esta entrega, donde los secretos más oscuros e inverosímiles de la humanidad saldrán a la luz y revelarán que el final podría ser mucho más cercano y aterrador de lo que alguna vez imaginamos. Empezamos nuestra cuenta regresiva con un tema que lleva siglos inquietando a la humanidad: las profecías antiguas. Desde textos sagrados hasta mensajes encriptados, varias civilizaciones han dejado advertencias sobre el fin de los tiempos. Algunos creen que estas predicciones ya se están cumpliendo y que cada una nos acerca un paso más al temido punto cero. Desde tiempos remotos, la idea de un fin del mundo ha estado presente en la mente de la humanidad. Diversas culturas y religiones han transmitido profecías que describen escenarios de destrucción total, y algunos aseguran que esos mensajes antiguos se cumplen en nuestros días con una precisión escalofriante. Uno de los profetas más conocidos y enigmáticos es Nostradamus, el vidente francés del siglo XVI. Sus escritos, recopilados en el famoso libro Las Profecías, consisten en cuartetas enigmáticas que, según sus seguidores, predicen eventos históricos como guerras, catástrofes naturales e incluso la llegada de una figura oscura que destruiría la humanidad. Nostradamus describió eventos tan generales y simbólicos que sus textos pueden interpretarse de muchas maneras. Pero quienes creen en sus predicciones sostienen que varios eventos de la actualidad, como el estallido de pandemias globales o las tensiones políticas, coinciden con sus advertencias. Algunos interpretan que Nostradamus también predijo la llegada de lo que él llamaba un gran destructor, un líder o fenómeno capaz de cambiar el curso de la historia hacia el desastre. Para quienes siguen sus palabras, esta figura aún no se ha manifestado, pero podría estar cerca, y su presencia sería la señal definitiva de que nos acercamos al final. Otro de los grandes referentes de las profecías sobre el fin del mundo se encuentra en el Apocalipsis de San Juan en la Biblia, uno de los textos más aterradores y simbólicos de la tradición cristiana. El Apocalipsis describe una serie de eventos devastadores, entre ellos el levantamiento de los 4 jinetes, que representan la guerra, la hambruna, la peste y la muerte. Cada uno de estos elementos parece reflejar aspectos de las crisis globales que enfrentamos actualmente. Para muchos creyentes, la aparición de pandemias y desastres naturales no es casualidad, sino el cumplimiento de una profecía milenaria que marca el inicio del juicio final. Además de los jinetes, el Apocalipsis también habla de la llegada del Anticristo, una figura oscura que engañará al mundo y sumirá a la humanidad en caos. Para quienes estudian estas profecías, los recientes conflictos sociales y el creciente control de la información podrían ser señales de que esta figura está cerca de aparecer. Según esta interpretación, el Apocalipsis no es solo un relato simbólico, sino una advertencia que se vuelve realidad, señalando cada evento como parte de una cuenta regresiva hacia el fin. Las antiguas civilizaciones de América también tienen sus propias advertencias sobre el final de la humanidad. Los mayas, conocidos por su precisión en astronomía y cálculo del tiempo, señalaron el 21 de diciembre de 2012
como el final de un ciclo importante en su calendario. Aunque esta fecha no trajo el apocalipsis literal que muchos esperaban, algunos creen que marcó el inicio de una transición, un fin del mundo, que no se da en un solo evento, sino como una serie de transformaciones y crisis acumulativas que llevan al colapso. Esta interpretación sugiere que el mundo está pasando por un período de cambios acelerados y profundos que desembocarán en un nuevo ciclo o un renacimiento, pero a un precio. A medida que vemos crisis ambientales, inestabilidad política y caos económico, quienes creen en esta teoría afirman que el verdadero apocalipsis maya no fue una fecha, sino una advertencia de que el tiempo de la humanidad, tal como la conocemos, está llegando a su fin. Estas profecías antiguas, según algunos, no son visiones de adivinación, sino interpretaciones de los ciclos de destrucción y renacimiento que se repiten en la historia de la humanidad. Muchos estudiosos de estas tradiciones sugieren que las culturas antiguas comprendían estos ciclos naturales, y sus advertencias no pretendían asustarnos, sino prevenirnos sobre el fin de un ciclo y el comienzo de otro, marcado por catástrofes. Esta visión cíclica sostiene que todo final es una oportunidad para un nuevo comienzo, pero que solo quienes estén preparados podrán sobrellevar la transición. Los defensores de las profecías argumentan que los eventos actuales parecen reflejar las advertencias de estas civilizaciones antiguas. Desde guerras, conflictos y tensiones internacionales, hasta desastres naturales como terremotos y pandemias, los signos parecen repetirse con una frecuencia alarmante. ¿Es posible que las profecías solo sean advertencias simbólicas? ¿O acaso son mensajes precisos que nos guían hacia una fecha que aún no conocemos? Para algunos, las profecías son el primer paso en una cuenta regresiva que culminará en el fin de la humanidad. La creencia de que nos acercamos al punto cero está ligada a la percepción de que estas visiones son advertencias reales. Estas advertencias podrían estar señalando un evento definitivo, que algunos interpretan como el colapso de nuestra civilización moderna. Mientras exploramos estas profecías, nos enfrentamos a la inquietante idea de que estas advertencias antiguas estén realmente sucediendo y que el fin sea más que una posibilidad remota. Pero este es solo el comienzo de nuestra cuenta regresiva. A medida que avanzamos al siguiente escalón, dejamos atrás las advertencias del pasado y nos enfrentamos a una amenaza que ya está aquí, una fuerza destructiva en el planeta que, si no se controla, podría llevarnos al desastre sin vuelta atrás. Nuestro próximo escalón en esta cuenta regresiva hacia el fin del mundo es una amenaza que ya afecta al planeta: el cambio climático y el colapso ecológico. A diferencia de las antiguas profecías, este es un peligro real, tangible y científicamente comprobado, que muchos creen que nos está llevando a un punto de no retorno. ¿Podría la naturaleza misma convertirse en el catalizador de nuestro apocalipsis? Durante las últimas décadas, el aumento de temperaturas, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas han comenzado a manifestarse con una fuerza que supera todas las predicciones. Los científicos advierten que, de continuar la tendencia actual, el planeta se enfrentará a consecuencias irreversibles, afectando la vida humana, los ecosistemas y los recursos naturales de formas devastadoras. Uno de los puntos más alarmantes del cambio climático es el calentamiento global, provocado por el aumento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano. Desde mediados del siglo XX, la temperatura media global ha aumentado considerablemente, y algunos modelos climáticos sugieren que, si no se toman medidas drásticas, el calentamiento global podría aumentar en más de 2 grados Celsius en los próximos años. Puede parecer una cifra pequeña, pero este cambio sería suficiente para desencadenar una cadena de eventos catastróficos. El aumento de temperaturas acelera el deshielo de los polos y glaciares, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. A medida que el hielo polar desaparece, zonas costeras habitadas por millones de personas están en riesgo de quedar sumergidas. Ciudades enteras podrían verse afectadas, creando una crisis migratoria sin precedentes. Al mismo tiempo, el deshielo libera gases atrapados como el metano, amplificando aún más el calentamiento en un ciclo que se vuelve cada vez más difícil de detener.
El cambio climático también está intensificando los desastres naturales. Los huracanes, incendios forestales, sequías y olas de calor han aumentado en frecuencia y severidad, poniendo en riesgo la vida y la estabilidad de comunidades enteras. Los expertos advierten que este tipo de fenómenos, una vez considerados excepcionales, se están volviendo cada vez más comunes y devastadores. Los incendios forestales, que alguna vez fueron eventos estacionales, ahora arrasan extensas áreas de bosques en varios continentes, como el Amazonas, California y Australia. Estos incendios no solo destruyen ecosistemas y expulsan a millones de personas de sus hogares, sino que también emiten grandes cantidades de CO2, acelerando el cambio climático. La pérdida de bosques significa la desaparición de pulmones, que absorben dióxido de carbono, lo que agrava el problema aún más y acerca al planeta a un posible punto sin retorno. La pérdida de biodiversidad es otro de los síntomas del colapso ecológico. A medida que la actividad humana invade los hábitats naturales y destruye los ecosistemas, miles de especies se enfrentan a la extinción. Los científicos estiman que estamos viviendo la sexta extinción masiva, un fenómeno que no se había visto desde que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra. La diferencia es que esta extinción no está causada por un asteroide o evento natural, sino por el impacto de la humanidad. Cada especie que desaparece deja un vacío en el ecosistema, afectando el equilibrio natural. Plantas, animales y organismos que antes se mantenían en un delicado balance, ahora se ven forzados a adaptarse o perecer. Y esta pérdida no solo afecta a la naturaleza. Los seres humanos dependen de la biodiversidad para su supervivencia, desde los alimentos hasta la medicina. Algunos científicos sostienen que estamos cerca de un punto de inflexión o punto sin retorno climático, un umbral a partir del cual los efectos del cambio climático se volverán irreversibles y el sistema natural entrará en una espiral de destrucción que será imposible detener. Este punto de inflexión podría implicar cambios abruptos en los patrones climáticos y la pérdida masiva de recursos como agua potable, cultivos y terrenos habitables. Los efectos en la estabilidad política y económica serían devastadores, generando conflictos por el control de recursos y una crisis social sin precedentes. La gravedad de la crisis climática ha generado también teorías conspirativas que sugieren que las verdaderas dimensiones de este problema se han ocultado deliberadamente para proteger intereses económicos y evitar un pánico masivo. Según estas teorías, ciertos grupos de poder estarían minimizando los riesgos para mantener sus negocios, lo que permite que la situación empeore sin que la mayoría de la población sea consciente de la magnitud de la amenaza. Otros plantean que el cambio climático podría estar siendo utilizado como herramienta de control. Al señalar que solo una élite puede resolver la crisis, estos teóricos sugieren que el cambio climático se convierte en una excusa para implantar un sistema de regulación global sobre la actividad humana, una estrategia que los llevaría a controlar la economía y la vida diaria de la población. El cambio climático y el colapso ecológico nos acercan a un escenario apocalíptico, uno que podría tomar décadas en desarrollarse, pero que está en marcha ahora mismo. Sin embargo, mientras enfrentamos el colapso de nuestros ecosistemas, surge otra amenaza, una fuerza invisible, manipulable, que podría provocar el caos en cualquier rincón del mundo. Avanzamos al siguiente escalón en nuestra cuenta regresiva: las pandemias globales y la manipulación genética, un peligro biológico que ya ha cambiado el curso de la historia. Continuamos nuestra cuenta regresiva hacia el apocalipsis, con una amenaza que ya ha sacudido al mundo y que podría ser solo el principio: las pandemias globales y la manipulación genética. Este escalón representa el peligro de un colapso biológico, una amenaza que no solo afecta a la salud, sino que tiene el poder de cambiar radicalmente el orden social y económico del planeta. ¿Podría un virus o una alteración genética acercarnos al temido punto cero? La pandemia de 2020 paralizó al mundo entero. En cuestión de semanas, el virus se expandió desde una región específica del planeta hasta abarcar todos los rincones del mundo, deteniendo economías, cerrando fronteras y obligando a miles de millones de personas a quedarse en sus hogares. A medida que los hospitales se llenaban y las muertes aumentaban,
El impacto de esta pandemia fue mucho más profundo que cualquier otro evento biológico reciente. Las pandemias han existido a lo largo de la historia y siempre han tenido un efecto devastador. La peste negra, por ejemplo, acabó con 1/3 de la población europea en el siglo XIV. La gripe española de 1918 afectó a 500 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en la era moderna, con el desarrollo de la biotecnología y la globalización, las pandemias se han vuelto más difíciles de controlar y sus efectos son más rápidos y extensos. Un virus puede cruzar continentes en cuestión de horas, expandiendo la enfermedad en una escala que antes no era posible. Pero la preocupación no se limita a los virus naturales. Con los avances en manipulación genética, algunos científicos advierten sobre el riesgo de crear virus modificados, ya sea con fines de investigación o, en el peor de los casos, como armas biológicas. La biotecnología y la edición genética han permitido desarrollar herramientas como CRISPR, una tecnología que puede modificar el ADN con precisión y rapidez. En las manos equivocadas, esta tecnología podría dar lugar a virus o bacterias alteradas para ser más letales, resistentes a tratamientos o dirigidas hacia ciertos grupos de personas. Para algunos, la pandemia global reciente de 2020 levantó una pregunta alarmante. ¿Y si las pandemias pueden ser creadas o manipuladas intencionalmente para controlar a la humanidad? Esta teoría sostiene que los virus podrían utilizarse como un instrumento biológico para alterar el equilibrio de poder, provocar inestabilidad o manipular a la población. La idea es que una pandemia controlada generaría caos, miedo e incertidumbre en las personas, facilitando la implementación de medidas de control que de otro modo serían rechazadas. La idea de la manipulación genética como una herramienta de control no se detiene en los virus. Algunos teóricos señalan que la ingeniería genética en humanos plantea escenarios aún más oscuros. Imagina un futuro en el que se manipulen las capacidades, la salud o la genética de ciertos grupos sociales. Con el uso de la edición genética, algunos grupos de poder podrían seleccionar quienes tienen derecho a determinadas características, desde la inteligencia hasta la salud física, eliminando la diversidad genética natural y generando una nueva forma de discriminación. Si una pandemia global que afecta a todo el planeta volviera a suceder, podríamos ver un colapso biológico sin precedentes. Los sistemas de salud colapsarían, las cadenas de suministro se romperían y la economía se detendría. Los gobiernos tendrían que imponer medidas extremas de control, y las relaciones internacionales se volverían tensas y hostiles en la búsqueda de tratamientos o vacunas. El acceso a los recursos vitales se convertiría en una carrera en la que solo los más poderosos o los mejor preparados tendrían una ventaja. El riesgo no solo está en la naturaleza. El hecho de que una pandemia o una alteración genética puedan ser manipuladas añade una capa de intriga. Existe una preocupación creciente sobre el biohacking y la posibilidad de que en algún laboratorio oculto, las manipulaciones genéticas en virus y organismos se estén llevando a cabo con fines de poder y control. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde podría llegar este tipo de biotecnología en las manos de quienes deseen controlarlo todo? Algunos teóricos de la conspiración sostienen que las pandemias son aprovechadas por ciertas élites como una herramienta de control social. Argumentan que, al mantener a las personas en un estado de alerta y miedo constante, es más fácil implementar políticas de vigilancia y control que serían impensables en tiempos de estabilidad. La digitalización de la vida durante estos periodos también facilita el monitoreo masivo y la recopilación de datos personales, lo que permite a los gobiernos y corporaciones trazar patrones de comportamiento, intereses y movimientos de las personas. Además, el uso de pasaportes sanitarios, aplicaciones de rastreo y certificados de vacunación ha generado un debate sobre la privacidad y el control. Para muchos, estas herramientas de control sanitario son una excusa para centralizar aún más la vigilancia y restringir la libertad de movimiento de quienes no cumplan con los requisitos establecidos. Aunque se presentan como medidas de seguridad, algunos creen que estos sistemas podrían permanecer incluso después de superada la crisis, estableciendo un nuevo nivel de control permanente sobre la vida diaria.
Mientras el peligro biológico de las pandemias y la manipulación genética se mantiene latente, avanzamos al siguiente escalón en esta cuenta regresiva hacia el apocalipsis. Nos enfrentamos ahora a una amenaza que no es biológica, pero que igualmente podría llevarnos al colapso. Un poder emergente en el mundo de la tecnología, uno que crece sin descanso y podría convertirse en el próximo gran enemigo de la humanidad. A medida que avanzamos en nuestra cuenta regresiva hacia el apocalipsis, llegamos a una amenaza que, aunque invisible, ya está aquí. La inteligencia artificial, IA, ha transformado rápidamente nuestras vidas, haciéndonos depender de sistemas automatizados y algoritmos que controlan desde nuestras redes sociales hasta nuestras finanzas. Pero, ¿qué pasa si la IA se vuelve tan avanzada que deje de obedecernos? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar el momento en que las máquinas superen nuestra inteligencia y tomen el control? La inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa de eficiencia y progreso a convertirse en un tema de preocupación creciente. Lo que comenzó como un conjunto de programas informáticos que simplificaban tareas cotidianas, ha evolucionado a un punto donde los sistemas de IA son capaces de aprender, analizar y tomar decisiones a una velocidad y precisión que los humanos no podemos igualar. Esta tecnología, que nos facilita la vida en tantas formas, es vista por muchos expertos como una amenaza potencialmente apocalíptica. Uno de los conceptos más temidos en el mundo de la IA es la singularidad tecnológica. Este término se refiere al hipotético momento en que la inteligencia artificial alcanza y luego supera la inteligencia humana, desarrollando una capacidad de autoaprendizaje que no necesita de la intervención humana. En teoría, una vez alcanzada la singularidad, la IA podría volverse autónoma y tener sus propios objetivos, lo que generaría una situación en la que los humanos ya no tendrían control sobre sus creaciones. Expertos como el fallecido Stephen Hawking y empresarios tecnológicos como Elon Musk han advertido que el avance de la IA representa una de las mayores amenazas existenciales para la humanidad. Según ellos, si no se regula y controla, la IA podría evolucionar de maneras que ni siquiera imaginamos, poniéndonos en peligro al convertirse en una entidad incontrolable. La singularidad tecnológica no es solo una teoría futurista. Algunos creen que estamos a solo unas décadas, o incluso menos, de alcanzarla. La inteligencia artificial ya tiene un rol importante en sectores críticos como la economía, la salud y la seguridad. Los sistemas de comercio en bolsa, por ejemplo, son controlados en gran parte por algoritmos de IA que operan a una velocidad que ningún ser humano podría igualar. Aunque estos sistemas se han optimizado para maximizar ganancias, también representan un riesgo. Una IA que cometa un error o sea manipulada podría desencadenar una crisis económica de gran magnitud en cuestión de segundos. En el campo militar, la inteligencia artificial está siendo utilizada en el desarrollo de drones y sistemas de armas autónomas. Estas armas no dependen de un operador humano para tomar decisiones, lo que implica un riesgo sin precedentes. Si una IA militar llegara a descontrolarse o a ser manipulada, podría actuar de manera independiente y desatar un conflicto sin que nadie tuviera la capacidad de detenerla. Este escenario plantea preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si una IA decidiera que ciertos grupos humanos representan una amenaza para su propio objetivo? ¿O si definiera que sus creadores ya no son necesarios? Más allá del temor de un apocalipsis directo, la IA también está transformando el control social de maneras sutiles pero inquietantes. Los algoritmos que gestionan nuestras redes sociales, búsquedas en Internet y hasta las noticias que consumimos están diseñados para captar nuestra atención y mantenernos conectados, moldeando nuestra visión del mundo sin que nos demos cuenta. Esto permite que las empresas y los gobiernos usen la IA para manipular nuestras percepciones, moldeando nuestras opiniones e incluso nuestras decisiones. Algunos creen que, en un futuro cercano, las IA podrían analizar y predecir el comportamiento humano con tal precisión que las decisiones de las personas serían altamente predecibles y manipulables. ¿Podría llegar el día en que los algoritmos sepan lo que queremos antes de que nosotros mismos lo sepamos? Y, más preocupante aún, ¿podría alguien usar ese conocimiento para controlar nuestros pensamientos y acciones?
La pregunta más perturbadora en torno a la inteligencia artificial es si alguna vez podría desarrollar algún tipo de conciencia. Aunque este tema ha sido explorado principalmente en la ciencia ficción, algunos científicos y expertos en IA sostienen que no es imposible. Si una IA llega a desarrollar una conciencia de sí misma, podría tomar decisiones basadas en su propia supervivencia, considerando a la humanidad un obstáculo para sus objetivos. En este escenario, la IA podría vernos como un riesgo, o incluso como un recurso que debe ser controlado o eliminado. Las posibilidades de conflicto entre humanos y máquinas conscientes llevarían a la humanidad a un punto de no retorno, un apocalipsis tecnológico en el que la IA no solo superaría nuestra inteligencia, sino que también podría decidir nuestro destino. Existen teorías que sugieren que, en algunos lugares, la inteligencia artificial ya se utiliza para la vigilancia y el control de la población, especialmente en sociedades con fuertes sistemas de censura. Estas teorías sostienen que ciertos gobiernos utilizan la IA para rastrear a sus ciudadanos, analizar sus patrones de comportamiento y suprimir cualquier actividad que consideren peligrosa para el régimen. Esto nos lleva a imaginar un futuro en el que la IA se convierta en una herramienta de opresión a gran escala, un sistema de control donde cada movimiento humano sea monitoreado y cualquier intento de resistencia, anticipado y neutralizado. La inteligencia artificial plantea una amenaza silenciosa, un riesgo que aumenta a medida que dependemos cada vez más de las máquinas para gestionar nuestras vidas y nuestra seguridad. Pero mientras enfrentamos esta amenaza tecnológica, existe un peligro aún mayor que podría venir desde el espacio. Avanzamos al siguiente escalón, hacia una posibilidad cósmica que, según los científicos, podría convertirse en el apocalipsis definitivo. La amenaza de un impacto cósmico que arrase con toda la vida en la Tierra. A medida que nos acercamos al punto cero, nos enfrentamos a una de las amenazas más imponentes y, según los expertos, una de las más posibles: un impacto cósmico. Desde los asteroides hasta las tormentas solares, el espacio alberga fuerzas que podrían destruir a la humanidad en un instante. ¿Estamos realmente preparados para una catástrofe cósmica de proporciones apocalípticas? La posibilidad de un impacto cósmico ha sido una amenaza constante desde el origen de la Tierra. Los eventos astronómicos, como la caída de asteroides, cometas o incluso llamaradas solares masivas, tienen la capacidad de causar destrucción a una escala planetaria. Aunque los avances científicos nos han permitido rastrear y monitorear estos objetos, los expertos advierten que un impacto repentino podría ocurrir en cualquier momento, y su resultado sería devastador. Uno de los eventos más conocidos en la historia geológica es la extinción de los dinosaurios. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán, generando una explosión equivalente a varios miles de millones de bombas atómicas. Este impacto causó terremotos, incendios forestales y tsunamis, además de cubrir el planeta con una nube de polvo que bloqueó la luz solar, alterando el clima global y provocando una extinción masiva. Para muchos, esta es una prueba de que un impacto de grandes proporciones no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Actualmente, la NASA y otras agencias espaciales vigilan constantemente el cielo en busca de asteroides peligrosos, conocidos como objetos cercanos a la Tierra, NEOs, aquellos cuerpos que podrían cruzar la órbita de la Tierra y representar una amenaza. Si bien existen esfuerzos para monitorear estos objetos, las agencias admiten que solo hemos rastreado un porcentaje limitado de asteroides y que muchos podrían acercarse sin previo aviso. Los expertos aseguran que basta con que un asteroide de tan solo unos pocos cientos de metros de diámetro impacte en la Tierra para desencadenar un desastre que afecte a todo el planeta. Además de los asteroides, otro peligro cósmico proviene de nuestra propia estrella, el Sol. Las tormentas solares son explosiones de radiación electromagnética que pueden emitir cantidades masivas de energía, en forma de llamaradas y partículas cargadas. La mayoría de estas tormentas son inofensivas para nosotros en la Tierra, ya que nuestra atmósfera y campo magnético nos protegen. Sin embargo,
Una tormenta solar de gran magnitud podría tener consecuencias catastróficas. Uno de los eventos solares más conocidos fue el evento Carrington de 1859, una tormenta solar masiva que interrumpió las redes de telégrafo en todo el mundo y provocó auroras visibles hasta en el Caribe. Si un evento similar ocurriera hoy, las consecuencias serían devastadoras. Los sistemas eléctricos y de comunicación de gran parte del planeta colapsarían, afectando desde satélites y redes de Internet hasta hospitales y centrales eléctricas. Una tormenta solar de esta magnitud no solo podría sumir al mundo en un apagón tecnológico total, sino que también podría causar un caos social y económico sin precedentes. En años recientes, científicos y agencias espaciales han realizado simulaciones para estudiar los efectos de un impacto de asteroide y han llegado a una conclusión alarmante. Nuestras capacidades actuales para evitar un impacto de gran magnitud son extremadamente limitadas. Los métodos actuales de defensa, como la desviación de asteroides, aún se encuentran en fase experimental. La misión DART de la NASA, lanzada para intentar desviar un asteroide en un experimento sin precedentes, marca un primer paso en el intento de prepararse para esta amenaza. Sin embargo, en el caso de que un asteroide masivo nos sorprenda, es posible que no tengamos tiempo ni tecnología suficientes para evitar el desastre. Ante un impacto inminente, el tiempo de reacción sería crucial. Las simulaciones sugieren que, en el mejor de los casos, podríamos identificar un asteroide de gran tamaño unos pocos años antes de su llegada, pero en algunos casos, este margen se reduce a semanas o incluso días. En ese escenario, la humanidad no tendría otra opción más que intentar evacuar, lo que sería prácticamente imposible dada la escala del desastre. El impacto de un asteroide significaría destrucción, tsunamis, incendios y posiblemente un invierno de impacto, una caída de las temperaturas globales debido al polvo y escombros en la atmósfera, lo que dificultaría la supervivencia a largo plazo. Un impacto cósmico de cualquier tipo afectaría de manera inmediata y catastrófica a todos los aspectos de la vida en la Tierra. Para los expertos, lo inquietante no es solo la posibilidad de un impacto de gran magnitud, sino la certeza de que eventualmente ocurrirá. Algunos estiman que un asteroide de gran tamaño impacta la Tierra cada 100 millones de años aproximadamente, mientras que eventos más pequeños pero destructivos pueden suceder cada pocos siglos. En cuanto a las tormentas solares, se estima que eventos como el Carrington podrían ocurrir una vez cada siglo. Si bien los científicos continúan desarrollando tecnología para proteger nuestros sistemas eléctricos y de comunicación, el riesgo de una gran tormenta solar sigue latente. Si llegara a ocurrir en la actualidad, millones de personas quedarían sin acceso a servicios básicos, lo que provocaría una crisis sin precedentes. El riesgo de un impacto cósmico o una tormenta solar devastadora nos recuerda cuán frágil es la vida en nuestro planeta. Sin embargo, mientras enfrentamos esta posibilidad desde el espacio exterior, existe otra amenaza que acecha desde las sombras aquí en la Tierra, una amenaza mucho más cercana y quizás incluso más temible. Nos dirigimos ahora al último escalón, el punto cero de nuestra cuenta regresiva, hacia una teoría que algunos consideran la conspiración final, el nuevo orden mundial. Hemos llegado al último escalón de nuestra cuenta regresiva, el punto cero, un fin del mundo que no arrasa físicamente la Tierra, pero que podría ser aún más devastador. Se dice que existe un plan oscuro, un nuevo orden mundial que busca el control absoluto sobre la humanidad. ¿Qué pasa si el fin no llega con una explosión, sino con un sistema invisible que encadena nuestra libertad y nos convierte en meros engranajes de un poder oculto? Prepárate, porque este podría ser el apocalipsis más siniestro de todos. El nuevo orden mundial no es una teoría que hable de explosiones ni catástrofes naturales, sino de un fin más sombrío y silencioso: la muerte de la libertad. Para algunos, esta es la conspiración definitiva, el plan maestro de una élite que desde las sombras mueve cada ficha para hacernos llegar a un solo destino. Un futuro donde cada aspecto de nuestra vida esté bajo su control, una jaula invisible de la que no podríamos escapar. Imaginen un mundo donde ya no existen fronteras,
ni sistemas políticos, ni gobiernos nacionales. Todo estaría unificado bajo un único poder, un gobierno mundial compuesto por los más poderosos e influyentes. Estas élites no buscan protegernos. Su objetivo sería mucho más oscuro: dirigir el destino de cada ser humano para cumplir con un sistema que únicamente beneficia a quienes están en la cima. En este nuevo orden mundial, nada quedaría fuera del control de estas élites. Para empezar, la economía sería digital, una moneda única y universal. Al eliminar el efectivo, cada transacción que hagamos sería monitoreada. No tendríamos la opción de poseer dinero libremente. Todo quedaría registrado en un sistema central. Si algún día decides hacer algo fuera de lo permitido o expresar ideas contrarias al sistema, ellos podrían simplemente congelar tu acceso a tus propios recursos. Estarías a merced de sus reglas. No podrías comprar, vender, ni siquiera desplazarte sin su autorización. Pero el control no terminaría ahí. En este nuevo orden mundial, cada aspecto de la vida cotidiana estaría vigilado. Las cámaras de reconocimiento facial no solo estarían en lugares públicos. Tu propio hogar, tu propio dispositivo serían los vigilantes que te observan. Las tecnologías que ahora usamos para nuestra comodidad serían herramientas para controlar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros sueños. Ellos sabrían dónde estamos, con quién hablamos y hasta qué pensamos. Cada paso, cada palabra, cada mirada quedaría registrada. Pero el verdadero control no estaría en las calles ni en las cámaras. Estaría en algo mucho más profundo. En este escenario, la información estaría completamente manipulada. Las noticias, las redes sociales y las plataformas de entretenimiento serían solo extensiones de su propaganda. No habría varias versiones de la verdad, solo la versión oficial que ellos quisieran que creyéramos. Lo que piensas, lo que cuestionas, estaría limitado a lo que ellos te permiten saber. La realidad misma se moldearía según sus deseos. Imagina un mundo donde la disidencia no exista porque nadie puede siquiera concebir una alternativa. Las nuevas generaciones crecerían sin la capacidad de cuestionar el sistema porque toda la información está diseñada para que solo vean una versión del mundo. La versión que estos líderes han construido para nosotros. En esta realidad, seríamos como marionetas que repiten lo que ellos deciden, incapaces de pensar por nosotros mismos, sin posibilidad de imaginar algo diferente. En este punto cero, el fin del mundo no es una explosión, sino el fin de lo que significa ser humano. Imagina un futuro en el que la obediencia no es una opción, sino la única posibilidad. Un mundo donde no puedes tomar decisiones propias, donde tus aspiraciones, tus pensamientos, tu vida entera está en manos de una élite invisible. Y ellos te guían, pero no para protegerte, sino para asegurarse de que sigas siendo una pieza útil en su maquinaria. La libertad, el libre albedrío, la capacidad de elegir quién quieres ser, serían cosas del pasado. Este apocalipsis no se lleva a nuestros cuerpos, sino algo mucho peor, nuestra voluntad. No seríamos seres humanos, seríamos simplemente piezas, datos y números en un sistema que no podemos cuestionar ni cambiar. Este es el fin del mundo del que pocos hablan, el apocalipsis que no se ve venir hasta que es demasiado tarde. Porque cuando el nuevo orden mundial esté en marcha, no habrá gritos ni caos, solo el silencio de una humanidad sometida, un final que llega no con una explosión, sino con la muerte de lo que nos hace verdaderamente humanos. Este ha sido el último escalón en nuestra cuenta regresiva. Cada teoría, cada advertencia nos ha llevado hasta aquí, hasta la posibilidad de un fin donde la humanidad misma desaparece, no físicamente, sino espiritualmente, como si hubiéramos dejado de existir. Si este final te ha hecho reflexionar, no estás solo. Estas teorías plantean un futuro sombrío, pero nos recuerdan que todavía tenemos la capacidad de cuestionar, de elegir y de resistir. Dale a este video un like si crees que estos temas merecen más exploración, y suscríbete al canal para no perderte los próximos misterios que exploraremos. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este futuro es posible? Estaremos ya en el camino hacia ese nuevo orden mundial. Gracias por acompañarnos hasta aquí y recuerda, el fin no siempre se ve venir, a veces se siente. Hasta la próxima.